A ver, la pandemia, sobre todo, como ha tenido fases muy distintas entre sí, unas de otras, o sea, la fase en la que nos confinaron, la fase del post-confinamiento, en que se empezó a reactivar otra vez un poquito la sociedad, que luego ha tenido que volverse a restringir la libertad de movimiento, etcétera, etcétera, pues nuestras consultas de contracepción, teniendo en cuenta que no se trata de un tema vital, pues se han reducido muchísimo en la fase de confinamiento. Y se han empezado a desarrollar pues fórmulas como son la videoconferencia, el contacto telefónico con o sin imagen del médico para la paciente y de la paciente para el médico. Claro, hemos descubierto que hay cosas que no se pueden hacer o que no se deben hacer, porque legalmente tampoco podíamos comprobar si la persona que nos decía que era realmente, ella tampoco podía comprobar si el que se identificaba como su médico era realmente. O sea, que han surgido algunos pequeños inconvenientes, pero desde la SEC, desde la Sociedad Española de Contracepción, hemos intentado crear unos circuitos que dieran respuesta a todas las posibles demandas que se producían en el tema de la contracepción. ¿Y por qué esto? Pues porque hay cuestiones que hay que atenderlas muy inmediatamente, por ejemplo, la anticoncepción de urgencia. Todos sabemos perfectamente que si la anticoncepción de urgencia se aplica de forma precoz tras el coito de riesgo, pues es muchísimo más efectiva que si se dilata en el tiempo el momento de la aplicación del fármaco. Entonces, ¿qué se estableció en esos comunicados que se emitieron desde la Sociedad Española de Contracepción? Pues cuáles eran las prioridades y qué era lo que había que atender de manera inmediata y qué se podía diferir en el tiempo a cuando realmente se acabara esa etapa de confinamiento. Entonces, se hizo un documento orientativo para que los profesionales supieran cómo actuar durante la etapa de confinamiento y después se hizo otro comunicado que también estaba dentro de nuestra página web para que los profesionales tuvieran información de qué hacer con las demandas de anticoncepción durante esa etapa de post-confinamiento. Bien. ¿Tendencia del post-confinamiento en nuestro pronunciamiento? Pues a la normalización de todo lo que se podía normalizar en aquel momento. Bien. ¿Y qué contenido tenía aquel primer pronunciamiento en la fase de confinamiento? Pues intentar que no todo se quedara bloqueado, sino que hubiera paso para determinadas cuestiones que había que resolver de inmediato. Por ejemplo, una mujer que nos consultaba telefónicamente porque había llegado el momento de retirar su DIU porque ya tenía 5 años cumplidos y tal, nosotros lo que hacíamos era recomendarle que no se preocupara porque podíamos perfectamente esperar todo un año entero más porque realmente el fabricante, de hecho, se ha aprobado el 6º año para los DIU de 5, justamente estando en plena pandemia por el Ministerio de Sanidad. Entonces, es evidente que nuestros pronunciamientos surtieron su efecto, porque realmente no se ha desatendido a lo urgente. Las demandas de IVE y las demandas de anticoncepción de urgencia nos parecían que tenían que estar en la parte de arriba de las preferencias, ¿bien?, por parte de la Sociedad Española de Contracepción. ¿Por qué? Pues porque eran dos situaciones muy dramáticas para una mujer que las demanda y no tiene respuesta del sistema sanitario. La tendremos en septiembre, la presentaremos en el Día Mundial de la Anticoncepción, que será en el que os invitamos a todos los medios especializados y que venimos haciendo hace ya muchos años en el Colegio de Médicos de Madrid. Ahora, estos últimos años, un poquito más desvinculados del Colegio de Médicos, lo hemos hecho en el Hotel Rafael de Atocha. Entonces, ¿qué hacemos con esa encuesta? Pues comprobar que sigue siendo el método más utilizado el preservativo y, en segundo lugar, pues la píldora contraceptiva combinada, la que lleva gestágeno y estrógeno. El preservativo es el más fácil de obtener, es un método de usar justamente cuando me hace falta, ¿bien? Y sin embargo, la píldora, pues se trata de un método anticonceptivo con mucho más calidad, diríamos, desde el punto de vista anticonceptivo, porque si tú no fallas, la píldora no va a fallar, y hay veces que incluso con un preservativo bien colocado y en el momento adecuado, o sea, haciendo uso consistente de ese método anticonceptivo, o sea, un uso perfecto del método anticonceptivo, resulta que aún así se rompe o se desplaza o se sale antes de que se haya retirado el pene de la vagina. Quiere decir que puede tener más fallo el preservativo que la píldora, ¿bien?
Pero el preservativo es más socorrido, porque es más para echar mano de él cuando me hace falta. Y en segundo lugar, venimos recomendándolo mucho y por eso yo creo que también ha crecido un poco el uso, porque es el único método anticonceptivo de los que disponemos en el momento actual que previene las ITS. Por tanto, ya no es solo una razón anticonceptiva, es también una razón de, mira, esto es una pareja nueva, yo no la conozco de nada, o la conozco desde hace muchos años, pero no había mantenido relaciones nunca con esta persona, entonces yo no sé lo que puede tener o no tener. Entonces, ante las relaciones esporádicas, nosotros siempre recomendamos que aunque tengas en uso un buen método anticonceptivo, no dejes de usar el preservativo, eso que llamamos double dutch, se dice en inglés, ¿no? El anglicismo es double dutch, y en cambio en castellano pues es doble método, ¿bien? ¿Por qué? Porque tengo un método en uso, que es mi método habitual, pero esto no es una relación habitual, esto es una relación esporádica, entonces recomendamos que se incorpore el preservativo. Entonces, entre el preservativo usado por sí mismo, como método anticonceptivo, que es muy circunstancial, porque no me hace falta estarlo tomando aunque no mantenga relaciones. La píldora sí, la píldora tú no puedes dejar de tomarla porque dejes de tener relaciones durante 2 semanas, porque tu pareja se va de viaje por trabajo. No, tú, si quieres seguir teniendo ese método operativo, tienes que seguirlo tomando aunque no vayas a mantener relaciones. A la anticoncepción cientos de miles, pero por ejemplo que la píldora produce cáncer, que la píldora produce enfermedades de todo tipo, prácticamente no hay una enfermedad que no sea capaz de producirla la píldora. Y luego pues que, los métodos anticonceptivos, que el DIU es abortivo, que la píldora del día después es abortiva, todos esos mitos siguen existiendo y además contaminando muchísimo a nuestra sociedad. ¿Por qué? Pues porque quien los mantiene tiene el empeño de mantenerlos. Y esas páginas de esos fake sistemáticos, bien, con respecto a los métodos anticonceptivos no paran. A lo mejor nosotros paramos porque hay épocas que tenemos más actividad, estamos más ante el público y otras veces menos, pero ellos no paran. Porque esa fábrica de producir mitos con respecto a la anticoncepción, en el fondo lo que pretende es que haya muchos nacimientos en nuestro país, porque están bajando. ¿Y por qué están bajando? Pues porque las mujeres quieren manejar su vida, y eso hay quien no les gusta. Las mujeres donde tienen que estar en su casa y cosiendo, ¿sabes? Y guisando, para que su marido esté muy satisfecho con ella. ¿Sabes? El modelo del que hablo, antiguillo, desde luego. Un poquito huele a rancio, ya se ha ido un poco, ¿eh? Así que ese es el motivo por el que los mitos no hay forma de... Y luego el segundo motivo por el que yo veo que los mitos no desaparecen del todo, a mí me parece que es porque realmente lo único que puede sustituir a un mito es una información correcta. Y esa información correcta tiene que venir de la mano de tu currículum escolar. No tienes que esperar a tener 28 años, 20, tal, que ya empiezas a desarrollarte como pareja de tu pareja. No. Tú tienes que tener esa información en tu cabecita para que cuando llegue el momento de usarla, la tengas disponible. Porque si no, vas a lamentar no haberla tenido. O bien vas a tener que soportar un embarazo que no deseas de ninguna de las maneras, ¿bien? O bien vas a tener que interrumpirlo. Pero es que los dos casos son realmente poco deseables para las mujeres. Sobre todo para los profesionales, que lo que queremos es poner a vuestra disposición sustancias y artilugios que os permitan vivir en paz con vosotras mismas, sí, y evitar embarazos no deseados. Y evitar ITS. ¿Por qué? Pues porque sabemos cuáles son las consecuencias que traen ese tipo de situaciones, ¿bien? Los embarazos no deseados son muy difíciles de manejar desde el punto de vista del profesional, porque son mujeres que no se van a adherir mucho a tus recomendaciones, porque no era su interés el embarazo. Ahora lo aceptan porque religiosamente o socialmente está mal visto para ellas a lo mejor interrumpirlo, pero ellas no quieren otro hijo en ese momento y soportar otro embarazo. ¿Y qué ocurre con eso? Pues que al final se tragan un embarazo que no deseaban y tienen otro hijo más que criar por delante. Entonces, en el fondo también eso atenta un poquito contra su desarrollo personal, ¿no? O sea, por una faltaría educación sexual. Sí, afectivo sexual me gusta decir, porque en los primeros instantes a los chiquitines, eso es lo que hay que hacerlo, es que se quieran entre ellos mucho y que aprendan a respetar al otro y la diferencia con el otro. Y eso,
lo que diríamos la parte afectiva del desarrollo, ¿no? Puede influir ahí, para que lo distinto no nos parezca indeseable, ¿no? Lo distinto es distinto, de punto, ya está, no tiene más nada, ¿sabes? Entonces, ese comienzo con esos primeros mensajes, bien, de afecto, se puede continuar luego con el conocimiento de tu propio cuerpo, con el conocimiento de tu propio funcionamiento y, por tanto, de cómo tienes que manejar esas situaciones de fertilidad. Bien, estamos hoy en día incluso diciendo a las mujeres más jóvenes cuando hacemos educación sexual que piensen que tienen una etapa reproductiva limitada y que si quieren mucho desarrollo personal, a lo mejor luego resulta que cuando quieren tener un hijo tienen ya 40 años. Entonces, con 40 años no es recomendable quedarte embarazada, y sobre todo si es la primera vez que te vas a quedar embarazada. Entonces, que vayan haciendo recuento de su foliculito cuando vayan a visitar al ginecólogo para revisar su método anticonceptivo, o por el motivo que sea, porque quieren su revisión periódica continua ginecológica, pues que les vayan planteando: oye, mira, yo igual tendría que hacerme una extracción ovular y guardarlos por si acaso me interesa en el futuro, y esto se alarga un poquito porque mi desarrollo personal está siendo lentito pero consistente, y estoy dando pasos en esa dirección, pero se me está empezando a parecer que igual se me pasa el arroz, ¿sabe? Como dicen muchas de ellas, ¿no? Por lo menos en mi tierra. Así que es curioso, pero es verdad que hay que tener todas esas cosillas también en la cabeza, ¿no? Es decir, desde ahora estamos empezando ya a introducirlo dentro de nuestra educación a los jóvenes, a los más jóvenes. O sea que cuando llegas a la edad reproductiva tienes que empezar a plantearte si tu situación personal te apetece mantener tu desarrollo como persona, ¿bien? Y como trabajadora, y como muchísimas otras facetas de la vida cotidiana, pues realmente tienes que tener en cuenta que a lo mejor algún día te hace falta o necesitas tu fertilidad porque te interesa en ese momento. A ver si no vas a estar en condiciones óptimas, ¿bien? Para que te lo plantees simplemente, ¿no? Hay tantas opiniones al respecto como profesionales, ¿bien? Lo que pasa es que a mí lo que me gusta, sobre todo cuando estoy entre profesionales o con profesionales, ¿no?, de la medicina, de mi ciencia, es que respeten las verdades demostradas, porque eso es ciencia. Ciencia se basa en hechos comprobables, en hechos reproducibles. O sea, si yo digo que esto es bueno y que esto es bueno por esto, por esto y por esto, tú, con ese mismo producto en las manos, tienes que acabar diciendo lo mismo, porque si no, yo he mentido o tú has mentido. O sea, la ciencia se basa en hechos comprobados, y los hechos comprobados tienen que ser igual para este científico y para aquel. Ahora, que hay quien su ciencia es el dinero y si no hay dinero por medio no acuden, eso también es verdad. Entonces, lo mismo que hay esa estirpe de profesionales de la salud, existen también el profesional de la salud que antepone sus criterios religiosos al de sus pacientes. O sea, no respeta el criterio de tu paciente, porque tú le quieres imponer el tuyo. Bien, entonces, si no te gusta, declárate objetor, que te anoten en el listado de objetores de tu servicio y no pasen por tu consulta a las mujeres que demandan anticoncepción. Lo que no se puede es estar en una consulta de anticoncepción y ser objetor. No, eso no se puede hacer. O blanco o de otro color. ¿Bien? Pero los dos a la vez, no se puede. O sea, tú no eres el dueño de las decisiones de las mujeres como médico. Tú eres el que les ayuda a que esas decisiones sean coherentes con su propio estilo de vida. Tú no puedes imponer.